que han cumplido, y no han dado más batallas. Y ahí estamos en esa batalla. Y luego después viene el Partido Socialista, en el año 77, un compromiso que Zapatero hizo porque habíamos tenido algunos contactos con los parlamentarios y tal, y Zapatero dice muy orgullosamente, habrá una ley de memoria. Pero hay una ley de memoria que la hizo el día de Todos los Santos del año 77, esperó al último momento, María Teresa de la Vega, que era la que llevaba ese tema. 2007. 2007. Sí, en 2007. En 2007 fue cuando firmó. Y entonces, la impunidad completa de los crímenes del franquismo. O sea que cuando hay una transición, se firma un apartado que dice amnistía, que no la necesitaban los republicanos, los otros, porque en una libertad, en una democracia no es un delito estar sindicado y tener una opinión. No necesitaban la amnistía. La necesitaban los pistoleros que habían asesinado. Y todos los partidos forman esa ley de amnistía, y esa ley de amnistía está en vigor. Y mientras esté en vigor esa ley de amnistía, la impunidad está presente. Son impunes ante la ley. Son impunes ante la ley. Y cuando se lo decimos a algunos, muy de izquierda, muy tal, incluso algunas asociaciones, que se llaman memorísticas, y dicen, no, eso no tiene importancia. ¿Cómo no va a tener importancia? Es verdad que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, según la Ley Internacional de Derechos Humanos, pero en este caso está cubierta por ese mandato, que es la ley de amnistía, que solamente la mayoría parlamentaria puede cambiarla por otra ley en donde se acaba la impunidad. Y estamos en ese periodo de impunidad de los crímenes franquistas por voluntad de todas las fuerzas parlamentarias. Así de claro. Aunque no guste a algunos. Bueno, es que somos, vamos a ver, menos alguna gente joven, aquí somos todos los hijos de la generación del miedo. O sea, todas las personas que nacimos, yo nací en el 46, pues era todo eso, de que había que estar callados, había que estar silenciados y tal, porque todas las familias implicadas en esta lucha, la represión que habían tenido había sido tan brutal que lo que no nos quisieron transmitir era que nosotros nos implicáramos en esas otras situaciones. La historia la escriben siempre los vencedores. En este momento, además en esta situación, unos vencedores de una crueldad increíble, porque en España seguimos siendo un país que todavía tiene más represiones después de la guerra que en la propia guerra. Si eso se va a pasar por alto, y si no se puede reivindicar eso, y si nos quieren equiparar, que tampoco, porque además las víctimas del franquismo están todas ahí en la iglesia, en todas las iglesias, caídos por Dios y por España, asesinos. Porque la mayoría del movimiento guerrillero luchaba cuando no le quedaba otra opción, pero en realidad lo que hacían era defenderse, estaban defendiendo su vida. Y tuvieron una serie de ejecuciones, efectivamente, porque hubo delatores, hubo personas y tal, y que había que eliminar a aquella persona determinada. Pero los asesinatos sistemáticos que tuvo el franquismo no lo tuvo la República. Y si hubo alguien que se demandara, tuvo un juicio. Pero es que aquí, precisamente, el tener muescas en las pistolas era un honor. Y cuando alguno tuvo una... ¿cómo voy a decir? Claro, el asesinar a un vecino o algo así te rompió un poco el corazón, ¿no? Entonces vino la Santa Madre Iglesia y se sacó de la manga una cosa medieval totalmente, que fue la Santa Cruzada. ¿Santa Cruzada de qué? Entonces yo estoy de acuerdo. Mira, lo que acabas de decir tú, efectivamente, yo jamás vi solamente reivindicación, porque claro, mi abuelo sigue siendo un bandolero, pero mi abuelo tiene unas balas en el cuerpo. En cambio, los que lo mataron han tenido unas medallas.
creo que la diferencia es notoria. Lo que decía esta señora de que le daban, o sea, de que hubo esa opción de los que no tenían las manos manchadas en sangre, fíjate que en aquel momento, con los veredictos que hacía la Guardia Civil, no pudieron inculpar a mi abuelo con un delito de muerte. Es más, ha sido una historia tremenda, porque 3 meses después de haberlo asesinado, vino a mi casa una célula diciendo que estaba libre de todo porque no tenía las manos manchadas en sangre, ¿sabes? Y cuando lo mataron, vinieron por mi abuela a Vivero y tuvo que declarar que se sentía muy orgullosa de que hubieran eliminado aquella alimaña de delante. Y ella, que por cierto, en toda su trayectoria de cárceles que tuvo, jamás en la vida se pudieron dominarla y no firmó nunca nada de lo que decían, que cuando llevaban a mi madre, por ejemplo, y la separaban del grupo, la tenían una semana diciendo que había declarado algo, llegaba mi abuela y le decían, mira, firma esto que declaró tu hija. Y decían, yo no firmo nada. Y si le dice mi hija, tendrá que firmarlo mi hija. Para eso tuvo valor, pero en cambio no tuvo valor después de todo lo que se había pasado para reivindicar a mi abuelo y decir que de Alimaña nada. Pues sí, eso lo hizo por salvar a su familia. Y entonces, claro, quedamos en ese ostracismo y ellos se han crecido porque efectivamente no hubo una rebeldía, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Tampoco nos estamos rebelando contra lo que nos está pasando. Y entonces, claro, ellos tienen las manos libres. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es tener miedo. El miedo te anula absolutamente todas las acciones que tú puedes tener. Y en este momento la gente estamos muertas de miedo. No reaccionamos. Lo mismo que en esos otros momentos. Y eso es lo que tenemos, ¿me entiendes? Entonces, claro, equiparación. Yo no vi jamás en personas que le hayan asesinado a sus antepasados el pensar que, o sea, por ejemplo, otra cosa que hay que tendría que empezarse y tal, porque desde luego no hay víctimas sin asesinos. Yo no conozco el nombre de nadie. Había que hacerlo, ¿eh? Había que hacerlo sobre todo por los años que han pasado, porque yo tampoco puedo culpar de las acciones de un abuelo a una persona que viva hoy. Pero yo tengo contactos con alemanes que han sido, que por ejemplo le han colgado a su padre en Nuremberg y esa persona, como tuvieron precisamente esa catarsis, pues son capaces de hablar de su padre como su padre y del movimiento nazista y de la implicación que tuvo su padre como nazi. Y entonces se puede hablar tranquilamente, pero es que aquí no, todavía. Y entonces, claro, hija mía, eso nos falta muchísimo porque aquí lo que tiene que hacer es nosotros transmitir lo que nos llegó. Aunque sea, porque cada día estamos viendo algo nuevo. Yo no tengo nada que ver con una persona que por ejemplo, como cuando tenía 50 años, ni cuando tenía 40, porque voy descubriendo poco a poco, se me van abriendo caminos. Entonces somos, claro, víctimas del ocultamiento. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Gracias. Perdón. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? 5 minutos más que tenemos, si queréis, para preguntar algo. Si no, tenemos después por la tarde, puede dar alguna opinión también. Compartir un poco entre todos. Bueno, entonces, antes de levantarnos casi, simplemente recordaros un par de cosas. Sabedes que no programa tiñamos a visitora a Valiño e por outro lado a casa do Guardarríos. A verdade é que somos bastantes e hemos pensado era facer 2 grupos, un hacia un lado, outro por outro lado, e intentar tamén o posible casi xuntarnos o máximo posibles no mismo coche, porque os espacios son pequeniños, segundo vas con outros sitios, supoño que sí, non hai moito espacio para e despois por outro lado tamén a comida estaba programado para as 2:30, 3, máis ou menos, como vamos estar xuntos tampouco habría problema,
Antes das 3 non. Pero, sí, antes de bueno, pero ainda que acabemos as 2:30, antes de nuchamos aquí, e ainda así posiblemente 3:30 canto que se vai colocando. Pero o único que sí que é interesante antes de separarnos, saber exactamente que xente vai a quedar para poder organizar os que quedan aquí o da comida. Non sei se tes unha cosa, por favor, se queres comentar. Sí, quiero 2 minutos nada más. Es una poesía de un nieto, que también, o sea, son los que van descubriendo este tipo de cosas, ¿no? Es un chaval, David González se llama, y es asturiano. Es muy cortito su poema, pero pienso que es muy interesante. Mi otro abuelo estuvo preso en Oviedo, en la cárcel provincial, después de la guerra. Todas las mañanas ponían una lista en las puertas de entrada de la cárcel. En esa lista estaban escritos los nombres y apellidos de todas las personas a las que el día anterior habían puesto contra el paredón o dado muerte mediante garrote vil. Imagínate a tu abuela, me decía mi padre, sin saber leer ni escribir, conmigo en brazos, preguntando a gritos a las otras mujeres si tu abuelo se había convertido en tinta.